Juan capítulo 8 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén y amén. Padre, pedimos que en el nombre de Jesús, Papito Dios, tú traigas la revelación de esta palabra y que abras nuestro entendimiento para poder discernir lo que tú quieres hablarnos y decirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué estaba sucediendo? Había una mujer que tenía algunos problemas, no sé por qué, tal vez era sorda. Ella le decían: siéntese, y terminaba era acostándose. Entonces no, tal vez eran problemas, era del oído lo que tenía. Pero el problema no era tanto ella misma, sino que tenían a sus acusadores. Habían hombres que querían ocupar el lugar de Satanás y quitarle el trabajo del diablo. Mire, algo que nosotros tenemos que aprender como siervos de Dios dentro de la congregación es que a usted Dios nunca lo puso por juez sobre los demás. Quítese ese espíritu inmundo de juez o de acusador, porque ya tenemos un acusador, al diablo. Cuando usted empiece a juzgar a los demás, empiece a mirarle los defectos a los demás, recuerde que usted es hombre, es humano. A mí me pasó en una oportunidad al principio del ministerio, hace 20 años. Cuando yo llegué a los pies del Señor, pues obvio uno llega enamorado y es capaz usted de renunciar a cualquier demonio. Yo tenía como 70,000 demonios, yo creo. Tenía muchos demonios, de todos los defectos tal vez. Pero cuando uno llega y la sangre del Cordero lo limpia y lo hace libre, por eso dice las Escrituras, de modo que si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Pero cuando usted entienda que es por el Hijo de Dios, no por su capacidad. Y yo fui libre, no por las penitencias que hubiera pagado, no por mi, arrepentimiento que me hubiera arrastrado en el piso, no. Fue por su gracia, por su amor, que pude ser perdonado y libre. Al ser perdonado, uno ama mucho a Dios, lo ama más. El que más se le perdona, más ama. Pero entonces ya llegué a creerme después de creerse uno tan pecador, ya pasa a creerse tan santo.
que se da uno a la tarea de empezar a juzgar a los demás y empieza a condenar a la misma familia de uno. Coge la Biblia y les da bibliazos. Y el Señor dice: no, no es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo. Aun cuando llegamos aquí a Barranca Bermeja, cuando algún discípulo me caía, lo escarnecía yo mismo. Era un fariseo más. Yo mismo lo publicaba: ¡ay, fulano de tal cayó en tal! ¡Apartémonos de ese pecador! Tremendo. Y en vez de ayudar a restaurar al caído, lo que hacía es que lo pisoteábamos más, lo dejábamos sin aliento. Y alguien dijo que el único ejército que mata a sus heridos es el ejército de Dios, los cristianos. Al que medio vemos que está así, empezamos a murmurar y a criticar y a hablar mal de esa persona. ¿Pero por qué? Porque nos creemos súper santos. Y yo le digo: hermano, no es por usted, es porque Dios le plació extender su misericordia hacia su vida. Y cuando usted empieza a juzgar a los demás, hace como en el libro de Mateo. Por eso Jesús tuvo que poner una parábola. La parábola del rey que le presta un dinero y va y manda a cobrarle su dinero a este hombre, y eran mucho dinero, y este hombre tiene que pedirle perdón al rey. ¡Oh, mi rey! Pónganlo en la cárcel. Señor, ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. Y el rey es movido a misericordia y lo perdona. Pero salido del palacio, se encuentra con uno que le debía poquito a él también, y no tuvo misericordia. Así empieza a juzgarlo, a condenarlo. Cuando el rey se da cuenta de que no tuvo misericordia, lo manda a llamar y le dice: siervo malo, ¿no tuviste misericordia habiéndote perdonado tanto cuando te perdoné? ¿Por qué no hiciste lo mismo con tu hermano? Eso es un espíritu inmundo de fariseísmo. El creerse que es por su santidad que Dios lo va a usar, o que Dios va a venir sobre su vida. Hermano, es por la gracia del Cordero. Ahora, dijo el apóstol Pablo: entonces pecaremos para que la gracia de Dios se manifieste. No, por el contrario, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero no nos creamos que es por nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestra santidad, sino siempre por el sacrificio del Cordero inmolado que murió allí en la cruz por cada uno de nosotros. Eso era lo que estaba sucediendo con esta mujer. Estos fariseos ya querían vivir en la ley, y así hay muchos fariseos. Y ahora se están levantando doctrinas. Y por eso Jesús dijo: y hasta estos falsos cristos y falsos profetas harán señales. Porque la gente lo que le pide a uno son señales. A ver, muéstreme qué señal hacen aquí. El Señor Jesús le dijo a esos falsos, dijo: no, señal no les va a ser dada a ustedes, solo la señal de Jonás, del arrepentimiento. Arrepiéntanse primero, arrepiéntanse, porque hay gente que viene solo por señales. Estos trajeron y a tratar de hacer cumplir la ley. Pero si usted estudia la ley, no solamente podían lapidar a la mujer, sino era a los dos que encontraran en el acto del adulterio. ¿Y por qué ellos solo trajeron a la mujer? Porque ellos eran tan machistas en esa época. La mujer no tenía reconocimiento ni valor. La mujer era considerado casi que como un objeto más o un animal más.
Y entonces ellos querían era juzgar a la mujer adúltera, a la pecadora. ¿Y por qué no trajeron el que se estaba acostando con ella? Ay, porque dijeron es que ella fue la que hizo caer a mi chinito. Si Dios le da a uno el libre albedrío, usted es el que escoge, decide qué es lo que tiene que hacer. Trajeron a la mujer y para tentarle le dicen a Jesús: Señor, mira, en la ley está escrito que tenemos que apedrearla, que tenemos que matarla. Pero ellos sabían de la santidad que había en Jesús, porque el único que podía condenarla por causa de su santidad era Jesús. Ellos no tenían autoridad, andaban tal vez peor que ella. Es probable que algunos de ellos se hubieran acostado con ella, y para cerrarle el pico habían tenido la oportunidad, tal vez en un complot con otro, de que tenemos que matarla para que ella no abra la boca y no cuente con quién de nosotros es que se ha acostado. Probablemente, no lo dice la Escritura. Traen entonces la mujer, y para tentar a Jesús, que era el único que tenía autoridad para juzgar o para perdonar, le preguntan: dinos, ¿qué hacemos con esta mujer? Jesús se inclina en tierra y empieza a escribir, porque él le conocía el espíritu con que estos fariseos mentirosos venían a él. Sabía que era para tentarle. Él no podía abrogarles la ley. Escúchenme, en la encrucijada que se encontró Jesús. Si Jesús decía, pues esa ley queda abrogada, él estaría quebrantando la misma ley de Moisés. Y Jesús no vino para quebrantar la ley, vino para cumplirla por los que no podíamos cumplirla. Entonces le dice a los fariseos: pues hagamos algo, señores. Si ustedes son listos, están dignos o se sienten tan limpios de que no tienen pecado ninguno, el que esté libre de pecado, tírele entonces la primera piedra. Pero el que esté libre de pecado. Si aquí nos dieran no digamos la oportunidad, sino la maldición de juzgar a alguien y lo pasaran adelante, y dijera Dios aquí: a ver, el que esté libre de pecado, venga y júzguelo. Yo creo que ni yo como pastor estaría libre de pecado. Iglesia, escúcheme en algo. El que dice que no es pecador hace a Jesús mentiroso. ¿Han leído? El que dice que no es pecador hace a Jesús un mentiroso. Entonces, hermano, la Biblia dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso vino el Hijo de Dios, para redimirnos, para perdonarnos. Por eso valoro tanto el sacrificio de la cruz. Y como está escrito en el libro de los Hebreos, un solo sacrificio fue suficiente. Cuando llegan doctrinas a decirle a usted que ahora toca hacer esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Eso le dijo Satanás a un siervo de Dios. Un día se le presentó Satanás y le empezó a decir al siervo de Dios: tú caíste en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Y el siervo de Dios le dijo: ¿en eso nomás? Y le dijo Satanás: ¿te parece poco? Y saca otra lista más grande de pecados. Pecados que aquel siervo de Dios ni siquiera se acordaba que había cometido. Y casi que lo hace tambalear y dudar al siervo de Dios. Y aquel ministro dijo: ¿y si a todos esos pecados les aplico la sangre de Jesús,
por la que Cristo murió por mí fue por esos pecados. Y Él me redime y me perdona como si nunca los hubiera cometido. ¿Cómo queda usted, Satanás? Quedó aburrido y salió y se fue. La sangre del Cordero, hermano. Por eso usted tiene que volverse un experto en la sangre del Cordero. Cómprese el libro de la victoria por la sangre y empiece a estudiarlo, empiece a leerlo. Porque todo fariseo se cree santo, 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 y cree a los demás pecadores. Es un espíritu, es un demonio de religión, de fariseísmo. Y quieren venir a juzgar a los demás sin mirar la viga que tienen en su ojo. Quieren intentar sacar la paja del hermano. Jesús, ¿qué hacía? Jesús le dijo a Mateo, que era un ladrón, un publicano. Él estaba sentado al banco de los tributos públicos, se robaba las arcas del municipio y le dijo: Mateo, sígueme. Y por cuanto Mateo le sirvió y le siguió, Dios lo perdonó. Ahora, la transformación no fue de la noche a la mañana, pero esa misma noche Jesús entró a comer y cenaba con muchos de los publicanos. Y los fariseos entonces empezaron a juzgarlo. Si este de verdad fuera un profeta de Dios, no haría lo que hace. Mírelo, comiendo ahí con los publicanos, con los pecadores, dejándose urgir los pies por la ramera esa. Ahí mire, con el cabello, a lo mejor ya habrá caído. De ahí es que han sacado la historia de que María Magdalena era la amante de Jesús. Son unas porquerías de demonios. Pero porque nunca aceptaron que Jesús no vino para condenar al mundo. Hay ignorantes que reciben a Jesús en su corazón y empiezan a condenar a todo el mundo. Y a nosotros hasta nos llaman permisivos. ¿Acaso quién soy yo para condenar? Si Jesús no vino a condenar. ¡Léalo! Él vino fue para restaurar, para salvar, para sanar, para sacar a los que están mal. Obvio, es necesario a través de la palabra mostrarle al mundo en lo que está cayendo, pero no creyéndonos que nosotros somos los super santos y ellos los super pecadores, sino que con amor, con aceptación hacia el pecado, hacia el pecador, aunque aborrecemos el pecado, amar al pecador, darle la oportunidad que se levante, permitirle que se ponga en pie, así como Jesús lo hizo con esta mujer. Él tuvo que decirle: pues el que esté limpio de pecado, tírele la primera piedra. O el que se crea digno. Solo Jesús era digno, nadie más podía hacerlo. Cuando todos tiraron la piedra y retrocedieron, Jesús se levanta y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, Señor, se han ido. Jesús le dice: pues yo tampoco te condeno. Yo tampoco. Si usted ve a un hermano en la congregación que anda haciendo algo malo, hermano, no se ponga a escarnecerlo, no murmure, no critique, no cuestione. Usted ore por esa persona. No ocupe el lugar de los fariseos. Clame a Dios: Señor, despiértalo, levántalo, restáuralo. Porque Jesús no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Dígale a su vecino: Jesús no vino a condenarte,
vino a salvarte, a perdonarte. Y piense esto, hermano, aléjese de todo aquel hipócrita que quiera venir a condenar. Apártese de esa persona. No trae un espíritu como el de Jesús. Mire bien las escrituras. Una persona que condena, que trae al pecador y acabémoslo, espichémosle la cabeza. Mire a los fariseos, usted se dará cuenta que es un demonio de fariseísmo. Jesús tenía un espíritu de misericordia. Yo tampoco te condeno. Levántate y no tomes por inmunda la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y vamos a adorar a Dios. Dígale gracias por ese perdón. Dígale a Dios gracias. Sé propicio a mí que soy pecador. Dígale a Dios así, dígale, sé propicio a mí. Aquellos fariseos religiosos hipócritas no se acuerdan de lo que Dios los perdonó. No se acuerdan. Y empiezan a juzgar a los demás. Por eso el rey se levantará y le dirá: miserable, ¿no te acuerdas todo lo que te perdoné? Porque eso es ser miserable, no tener misericordia. Solo dele gracias a Dios por su sangre, por su perdón, por su redención. Nosotros no somos quienes para condenar a los demás, ni nos vamos a creer los super espirituales, porque no está en mí el poder, está en su sangre. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y le das gracias a Dios por habernos perdonado más bien? Dile gracias, Señor, porque me perdonas. Gracias porque no me dejas caer en la tentación. Gracias, Señor, porque aunque soy débil, tú me haces fuerte. Gracias porque aunque hemos caído, nos has levantado. Dile gracias a Dios. Dile gracias, Señor. ¿No sabré acaso agradecerte lo que has hecho por mí? Liberta al cautivo, Señor. Rompe todo yugo de maldición por la sangre y libértales al pecador, Señor. Aún pedimos perdón por el espíritu de fariseísmo en el que queremos a veces caer, porque si nos acordamos de todo lo que nos has perdonado, ¿cómo olvidarlo? Por eso te amamos, Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. ¿No sabré acaso agradecerte? No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Dile
Gracias por el perdón que me diste. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar Yo confiadamente. puedo entrar confiadamente ante ti. Dile: yo de todo doy gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por poner tu mirada en nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Por perdonarnos, Dios. Gracias Yo te doy gracias por tu infinita misericordia. Muchas gracias, Porque no nos Señor. lapidaste aunque lo merecíamos. Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor. Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Gracias, mi Señor Jesús. Iglesia, hoy salga con un espíritu correcto. Ore por aquellas personas que usted vea que han estado fallando dentro de la misma iglesia, y no murmure. Más bien, ore por ellos. Redímalos, exhórtelos, levántelos, invítelos. Y nos vemos mañana una vez más, 4:30 de la mañana. Vayan con Dios. Dios los bendiga. Da un grito de guerra.